La escritura es lo que definió la historia de la humanidad como la conocemos hoy día. Gracias a esta es que las barreras del tiempo han podido ser enfrentadas con los pensamientos, ideas y las vivencias del hombre a lo largo de toda la historia. Gracias a esto, a pesar de los enormes avances tecnológicos que van dejando atrás algunos medios como el telégrafo o los VHS, los libros han perdurado y pueden ser el único medio que no morirá si no es con la humanidad misma. El día de hoy veremos casos donde diversos escritos y libros en general no pudieron pasar esta barrera del tiempo, quedando perdidos para siempre. Tal vez este libro no sea tan relevante como otras obras perdidas, pero el segundo libro de la Poética de Aristóteles se hizo famoso porque en torno a este ejemplar giraba la famosa novela de Umberto Eco y posterior película El nombre de la rosa, protagonizada por Sean Connery y Christian Slater. El libro existió en la realidad. Se cree que se perdió en algún momento de la Edad Media, pero no se sabe nada sobre su contenido, salvo por algunas fuentes indirectas. Al parecer, Aristóteles dedicó su segundo tomo de Poética a la comedia y la poesía yámbica. En el Tractatus Coeslinianus, un manuscrito del siglo X, en el que se expone una teoría sobre la comedia en la tradición poética de Aristóteles, se cree que este recoge un sumario del segundo libro desaparecido de este filósofo griego. Este es uno de esos casos de libro perdidos que podrían reaparecer en el futuro, porque hasta que se le perdió la pista, había sido reproducido por los copistas medievales que trabajaban en las bibliotecas de monasterios y abadías. Si apareciesen, los libros sibilinos explicarían el porqué de muchas decisiones tomadas por políticos y generales romanos en un periodo de tiempo que abarcaría más de 900 años. Casi el último milenio entero de la civilización que dio origen a la sociedad europea, al idioma y cultura de muchos países que la integran. Los libros sibilinos eran 3 tomos de contenido profético que se guardaban en el templo de Júpiter en la ciudad de Roma y eran consultados en situaciones de crisis políticas y de guerras. Cuando se enfrentaban a una situación complicada o grave, los líderes romanos consultaban estos papiros, que estaban escritos en griego, cosa que hicieron muy frecuentemente en el siglo II a.C. durante la República. Los libros sibilinos eran como si los romanos tuviesen a su disposición una especie de profecías de Nostradamus y las consultasen ávidamente cuando no sabían qué hacer. Su Nostradamus particular era Sibila de Cumas, la sacerdotisa que presidía el oráculo de Apolo. El nombre Sibila, en griego clásico, significaba profetisa. Estos libros se perdieron por primera vez en el año 83 a.C., pero se lograron recuperar copias que estaban en Grecia. Entonces, el emperador Augusto ordenó ponerlos a buen recaudo, encerrándolos en 2 arcas. Los libros sibilinos se perdieron definitivamente en el año 405, cuando el general romano Estilicón ordenó su destrucción, con los bárbaros visigodos a las puertas de Roma, por temor a que los invasores los pudieran usar en su propio beneficio. Ab Urbe Condita era una gigantesca historia general de Roma que abarcaba desde su fundación en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo hasta César Augusto. Escrita entre los años 27 al 9 a.C. por un solo autor durante toda su vida, Tito Livio. La monumental obra se componía de 142 volúmenes que recogían casi 800 años de la historia romana, al detalle con numerosas referencias a fuentes, algunas de las cuales se pueden contrastar o aparecen en otros escritos. Si se pudiese consultar, sería posible rellenar huecos vacíos de la historia, respondiendo a muchas dudas y misterios que no están escritas en ninguna otra parte. Incluso se incluían eventos deportivos, donde podríamos leer quién ganó una pelea de gladiadores o una carrera de cuadrigas en una determinada fecha. ¿Cómo es posible que se haya perdido la historia general de Roma? Hoy en día solo se conservan 35 libros gracias a los cuales se conocen muchos detalles del mundo romano.
El resto de los volúmenes se perdieron en parte porque los copistas se negaban a reproducir los últimos tomos, al considerarlos de escasa calidad literaria, porque el autor con la edad se volvió pesado y repetitivo. Los tomos que ya se habían copiado, pero desaparecieron, cabe pensar que se perdieron como se pierden las viejas enciclopedias anticuadas de las bibliotecas. Primero, cogiendo polvo en algún rincón, hasta terminar pudriéndose por la humedad, pereciendo en algún incendio o en la basura simplemente. Cuando alguien se dio cuenta que la obra tenía importancia, ya no estaban disponibles. Se han puesto ya la luna y las Pléyades. Es medianoche. Pasa el tiempo y yo sigo durmiendo sola. Ese es uno de los 70 versos que se conservaban de los 10.000 que escribió la poetisa griega Safo en el siglo VII a.C. en la isla de Lesbos. De carácter erótico, los poemas de Safo, desde la perspectiva actual, se podrían entender como las letras de canciones subidas de tono para ser cantadas acompañadas por una lira. Safo y su isla natal, Lesbos, con la raíz etimológica del término que describe tal conducta. Si apareciesen sus obras completas, a más de uno le daría un infarto, porque no hay pruebas de que Safo siguiese tales prácticas o que en sus poemas no estuviese hablando de hombres y mujeres, una cuestión todavía discutida por los escolares actuales. La idea contraria data de citas escritas en el siglo II a.C. o III a.C., 400 años tras la desaparición de la considerada como 10ª musa. El Inventio Fortunata era el diario de viaje de un monje franciscano de Oxford, de un nombre desconocido, que se dirigía al Polo Norte en el siglo XIV. El fraile realizó media docena de viajes por el Atlántico Norte en la década de 1360 en representación del rey Eduardo III en varios negocios. En uno de sus viajes se aventuró por encima de los 54 grados norte, llegando hasta un grupo de islas a las que le llamó Islas Fortunata. Justo en medio del grupo había una isla central de color negro y unos 50 kilómetros de ancho, bautizada como Rupes Nigra, en torno a la que giraba el agua como si fuera un remolino por el efecto de los océanos encontrándose. El monje presumió que Rupes Nigra era un lugar donde estaba situado el polo norte magnético de la Tierra. El fraile entregó los diarios de navegación, titulados como Inventio Fortunata, al rey Eduardo III, de los cuales se realizaron 5 copias que se enviaron a otros puntos estratégicos de Europa. En 1364, otro monje franciscano que había leído los diarios relató su contenido a Jacob Schönen, un viajero flamenco. Schönen transcribió esta narración en un libro llamado Itinerarium. Con el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, se inició una carrera por encontrar rutas al Nuevo Mundo por el Atlántico Norte, pero para entonces las copias de Inventio Fortunata y el Itinerarium se habían perdido para siempre. Todo lo que se sabe sobre el contenido del Inventio Fortunata es a través del cartógrafo flamenco alemán Gerhard Mercator, que al parecer habría leído una copia del Itinerarium en el siglo XVI. Mercator publicó un mapamundi en 1569, en el cual aparecía el Polo Norte dibujado tal y como lo describía el monje 200 años antes. En una carta de Mercator al científico John Dee, fechada en el año 1577, el cartógrafo relataba la historia de la isla central en el polo y el remolino alrededor. La enciclopedia Yongle sería el equivalente a la Wikipedia de la Edad Media en China. Considerada como la enciclopedia más grande jamás escrita en papel, entre el año 1403 y 1408, encargada por el emperador Yongle de la dinastía Ming. Escrita por 2.169 eruditos, el compendio resultante estaba formado por 22.937 rollos manuscritos, divididos en 11.095 volúmenes.
escritos con más de 370 millones de letras chinas. El tamaño de este escrito era tan grande que para trasladarlos aplastados todos juntos haría falta un contenedor de barco doble de 40 metros cúbicos. La enciclopedia recogía 8.000 textos previos a la dinastía Ming, todo el cuerpo del confucianismo y temas que abarcaban todo el conocimiento de entonces, desde la ciencia, la medicina o la tecnología hasta el arte. Esta se encontraba guardada en la ciudad prohibida de Beijing, pero se perdió más de la mitad durante la invasión anglo-francesa de la capital china en el año 1860. Muchos soldados se llevaron estos manuscritos únicamente como souvenirs. En 1875 solo quedaban 5.000 volúmenes, pero en el año 1900, durante la rebelión de los Boxers, la colección fue saqueada de nuevo y otra parte ardió. Solamente sobrevivieron 400 volúmenes, el 3.5% de lo que fuera la obra completa. El Evangelio de Eva sería como si la Biblia tuviese un evangelio apócrifo porno adherido. No se sabe nada de su contenido, salvo por las citas al libro que hizo el señor que le prendió fuego, Epifanio de Salamina, uno de los considerados como padres de la Iglesia en los sucesos tras el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, defensor de la ortodoxia y perseguidor de las prácticas que consideraba heréticas. Este evangelio fue copiado durante algún tiempo, por lo que existe la posibilidad de que pudiera haber sobrevivido alguna copia a la quema de Epifanio, tal vez guardada en el archivo del Vaticano. En total, hay unos 20 libros citados que han desaparecido. El Hermócrates sería la supuesta continuación de la trilogía de 3 diálogos de Platón: La República, Timeo y Critias. Las obras de Platón tenían el formato de epístolas, cartas o de diálogos. En el último diálogo de esta serie, el sofista Critias describe la guerra entre las Atenas prehelínica y la Atlántida, el mítico imperio occidental ubicado sobre una isla que fue tragada por el mar, supuestamente por algún cataclismo como un terremoto. Según Platón, la Atlántida existió en una época remota, 9.000 años antes que el legislador ateniense Solón, que vivió entre el 638 y el 558 a.C. La Atlántida estaría ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, pasando el estrecho de Gibraltar, en algún punto del océano Atlántico. La superficie de la isla, descrita al detalle, sería más grande que Libia y Asia Menor juntas. Critias es un diálogo que termina abruptamente, como si Platón nunca hubiese finalizado la obra. En la trilogía, el personaje Hermócrates solo interviene brevemente en una conversación, pero en Critias, Sócrates dice expresamente que se le concederá derecho a hablar, al igual que lo tuvieron Timeo y el mismo Critias, por lo que da pie a pensar que la idea de Platón era escribir un diálogo entero titulado Hermócrates. No se sabe si Platón escribió el Hermócrates o no. Este diálogo ahondaría más en la historia de la Atlántida y tal vez detallase mejor su ubicación, lo suficiente como para encontrar pruebas arqueológicas en la actualidad. Ernest Hemingway participó en la Primera Guerra Mundial en el año 1918 como conductor de ambulancias en Italia para la Cruz Roja. Esto hasta que fue herido y se regresó a Estados Unidos en el año 1919. Inspirado por las experiencias vividas, Ernest empezó a escribir apasionadamente una novela sobre el conflicto. En 1922, su entonces esposa Hadley metió varios manuscritos que Ernest tenía en París en una maleta y cogió un tren para encontrarse con su marido en Lausanne, Suiza. Durante el trayecto, a Hadley le robaron todo el equipaje, incluida la maleta con los manuscritos de Hemingway, entre los que se encontraba su novela sobre la Primera Guerra Mundial. Como en 1922 Hemingway no era todavía famoso, es muy posible que los ladrones tirasen los papeles a la basura, por no tener valor. Siempre queda la posibilidad latente de que la maleta aparezca en un viejo almacén de objetos perdidos de Francia, de Suiza o en algún mercadillo tipo rastro.
No sería la primera vez. De vez en cuando en este tipo de mercados suelen aparecer maletas antiguas con el contenido original intacto, con fotos, cartas y ropa.